Parece que son 6 los no consejeros y por lo tanto habrían 22, según un recuento así, la rápida. 6 que no votan, digamos. Ya, partamos. Les vamos a pedir que pongan en silencio sus micrófonos o que Gabriel nos ayude silenciando los micrófonos para partir este consejo extraordinario. Bueno, lo primero es que, como ustedes sabrán, ha fallecido el padre del ministro y expresidente del Colegio Médico, doctor Enrique París, el señor Enrique París Maldonado, y además la madre de la expresidenta Bachelet, Ángela Geri, así que queremos partir este consejo dando un minuto de silencio en honor a ambos. Bueno, muchas gracias. Para que se vienen incorporando, habíamos hecho un minuto de silencio por el padre, el doctor París, la madre de la expresidenta Bachelet, dos hechos que se materializaron el día de ayer. Nosotros hemos mandado nuestros saludos institucionales a ambos, tanto por redes sociales como por las vías formales, pero obviamente hacemos la invitación a que cada uno de los consejeros le pueda escribir, particularmente al doctor París. Él va a estar fuera de sus labores el día de hoy y mañana, parcialmente por lo menos. Bueno, vamos a partir. Este consejo extraordinario se citó para poder analizar el tema de las elecciones. Tenemos preparada una presentación, pero antes de eso queremos aprovechar de revisar el acta y sus acuerdos. Se las enviamos. No sé si alguien tiene algún reparo. De no ser así, pediría que pudiéramos dar aprobación. Si alguien tiene un reparo, lo pudiera escribir en el chat, y si no, vamos a pasar rápidamente al tema central. Pero por ser extraordinario, igual hay que, el acta del ordinario, eso lo tendríamos que hacerlo la próxima semana. Es que traemos una propuesta y nuestro abogado nos sugirió aprobar el acta en esta sesión. Sí. ¿Adelio? Sí, la verdad que el Consejo solamente varía por las materias y por la oportunidad en que se realiza. Por lo tanto, el reglamento sala simplemente dice que en la sesión posterior se aprobará el acta previamente acordada, no obstante que los acuerdos se ejecutan desde el momento que se adoptan sin esperar su aprobación posterior. Así es que resulta pertinente que se apruebe el acta de la sesión anterior o que se rechace su aprobación. ¿Alguien tiene algún reparo al acta y sus acuerdos? Si pudiera escribirlo acá en el chat para darle la palabra. ¿No? Bueno, de ser así, lo vamos a dar por aprobada y vamos a partir con el tema central del Consejo. Como ustedes sabrán, emanó un nuevo proyecto de ley posterior a nuestra ratificación de las elecciones, de lo que había sido definido por la Asamblea Nacional, por lo cual nosotros le hemos pedido al abogado jefe del Colegio Médico hacer una presentación
para poder explicar de qué se trata la interpretación, y posteriormente yo voy a dar el punto de vista de la Mesa Directiva Nacional para abrir la palabra. Adelio Miseroni. Gracias, Presidenta. Voy a compartir pantalla. Gabriel, ¿se le puede dar la opción al... Está dado, doctora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ustedes deben saber, el día 23 de junio recién pasado se aprobó la ley número 21.239, que prorroga el mandato de los directores o órganos de administración y dirección de una serie de organizaciones que esa propia ley señala, entre las cuales se encuentran precisamente las asociaciones gremiales. El día 23 Adelio, de junio. si ¿sí? puedes poner presentar Perfecto. en pantalla. Perfecto, perdón. El día 23 de junio, como les decía, se publicó en el Diario Oficial este texto de la ley 21.239, que fue originalmente impulsada por organizaciones comunitarias, como juntas de vecinos, etcétera, que no tenían la posibilidad de realizar sus procesos electorales por la situación, por la pandemia que existe actualmente en el país. Y este proyecto después se fueron sumando otras organizaciones, se separaron proyectos, etc. Habían un montón de iniciativas, fue bien confusa su tramitación. Y el objeto, en definitiva, de esta ley, de la ley que se aprobó y que se publicó en el Diario Oficial hace pocos días atrás, es objetivo prorrogar hasta 3 meses después de que cese el estado de excepción constitucional de catástrofe, la directiva de los órganos de administración de una serie de organizaciones, para que podamos revisar, entre las cuales se contemplan las asociaciones gremiales. Tiene un artículo único esta ley, que en lo medular dice que se prorroga el mandato actualmente vigente de los directorios u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones correspondientes a, entre otras, asociaciones gremiales, que se rige por el Decreto Ley 2757 del año 79, que es precisamente la naturaleza jurídica que reviste el Colegio Médico de Chile. Dice esta ley que en todos estos casos se requerirá haber cumplido el periodo para el cual fueron elegidos durante la vigencia del estado de excepción constitucional, que fue, digamos, decretada por el gobierno, o en sus prórrogas, o en los 3 meses anteriores al inicio del estado de excepción. Dice que los dirigentes de estas organizaciones, entre ellas las asociaciones gremiales, colegio médico, continuarán en sus cargos hasta 3 meses después que el estado de excepción constitucional haya cesado, haya finalizado, plazo en el cual se deberá realizar el proceso eleccionario correspondiente. Y por último, en el inciso final, que yo creo que es importante que presten atención a este inciso final, dice el texto del artículo único que la prórroga dispuesta en esta ley no tendrá aplicación en aquellos casos en que las organizaciones mencionadas, o sea, por ejemplo, colegio médico, ya hubiesen elegido nuevos dirigentes durante el tiempo de excepción constitucional y no exista ningún proceso impugnatorio pendiente. La verdad sea dicha que este texto es bastante confuso. Es una ley, yo diría, no muy técnicamente buena en su redacción y produce bastante incertidumbre jurídica, porque da lugar a 2 interpretaciones posibles. Una, que sí se pueden realizar elecciones durante la vigencia del estado de catástrofe, desde la entrada en vigencia de la ley, y la segunda interpretación es que no se pueden realizar esas elecciones. ¿Cuáles son los argumentos para sostener que sí pueden realizarse elecciones? La ley no prohíbe la realización de elecciones y las leyes prohibitivas son aquellas que impiden una conducta en términos categóricos y absolutos. Aquí la ley en ninguna parte dice que están prohibidas las elecciones desde su entrada en vigencia hasta la cesación del estado de catástrofe. En segundo lugar, si se hubiera querido validar solamente los procesos electorales que se realizaron hasta el día 22 de junio, se habría dicho expresamente. Por otra parte, el inciso final del artículo único de esta ley señala que la prórroga no se aplica si las organizaciones ya hubiesen elegido nuevos dirigentes durante el estado de catástrofe. Y con esta expresión se estaría refiriendo a elecciones realizadas durante el estado de excepción, antes o después de la entrada en vigencia de la ley, porque la ley no distingue. Y hay un principio que dice que donde la ley no distingue, no puede el intérprete distinguir. En cuarto lugar, durante la discusión parlamentaria se manifestó la voluntad de validar los procesos que se realicen durante el estado de catástrofe si se pueden desarrollar válidamente, por ejemplo, en forma remota. Así lo dice, por ejemplo, la diputada Hernando y el diputado Longton. En quinto lugar, dicen que
creen que sí se pueden realizar las elecciones, resultaría ilógico sostener que las elecciones efectuadas antes de la vigencia de la ley serían válidas y las posteriores no, existiendo en ambos casos el mismo estado de catástrofe. Y por último, la ley busca permitir que las organizaciones puedan seguir funcionando durante el estado de catástrofe cuando no puedan desarrollar sus procesos electorales por ser estos presenciales. Pero no busca la ley impedir que puedan realizarse elecciones sin infringir las normas sanitarias vigentes, como ocurre con las votaciones electrónicas, por ejemplo. La segunda posibilidad interpretativa de esta ley es que no es posible realizar elecciones de directivos durante la vigencia del estado de catástrofe, a partir de la entrada en vigencia de esta ley. ¿Los argumentos cuáles serían? El objeto de la ley es evitar que se realicen elecciones durante el estado de catástrofe por las limitaciones que este estado impone a los procesos electorales. En segundo lugar, si los mandatos de la directiva se encuentran prorrogados por ley, realizar elecciones implicaría desconocer la vigencia de las directivas prorrogadas por el periodo que la ley señala, ¿no es cierto?, que son 3 meses después de finalizado el estado de catástrofe. En tercer lugar, el inciso final del artículo único, aquí se le da una interpretación distinta, señala que la prórroga no aplica si las organizaciones ya hubiesen elegido nuevos dirigentes durante el estado de catástrofe. Se estaría refiriendo, por lo tanto, dicen que interpretan esta norma en este sentido, que se refiere a elecciones realizadas antes de la publicación de la ley. En cuarto lugar, si existieran prórrogas, procesos impugnatorios de una elección, se produciría la prórroga, porque el propio inciso final lo dice, por lo que, de ser posible efectuar elecciones durante el estado de catástrofe, bastaría con impugnar el proceso para que la prórroga de mandato ocurra, se produzca. Y por último, durante la tramitación de la ley se fusionaron varias mociones, que inicialmente consideraba sindicatos y asociaciones de funcionarios. Y sin embargo, estas organizaciones, o sea, sindicatos y asociaciones de funcionarios, se oponían a la suspensión, por lo que se regularon en un proyecto de ley diferente, donde se permite expresamente la celebración de elecciones en estado de catástrofe. Estos dos, yo diría que son los dos argumentos que hemos podido recabar de estas dos interpretaciones que la ley permite. En conclusión, como les decía, este artículo único de la ley 21.239 da lugar a dos interpretaciones, o sea, que es posible realizar elecciones, y otra que dice que no es posible realizar estas elecciones. Entonces, esta fue la opinión y la conclusión y el consejo del Departamento Jurídico, es que resulta aconsejable someter a la consideración del Consejo Nacional y de la Asamblea General ambas interpretaciones, por las consecuencias que podrían tener el desarrollo de elecciones generales que están previstas para fines del mes de agosto. Creo que, dada esta incertidumbre jurídica, yo creo que es importante que el Consejo General analice esta situación y eventualmente reconsidere las fechas que están establecidas para el proceso electoral que se debería desarrollar originalmente en el mes de agosto. Hay que tener presente que el estado constitucional de catástrofe terminaría, porque no sabemos si puede terminar antes o puede prolongarse todavía más, en principio el día 18 de septiembre de 2020. Eso sería, Presidenta, lo que... Muchas gracias. ¿Si puedes compartir la pantalla? Sí, un segundo. Ahí. Bueno, nosotros tratamos esto como Mesa Directiva Nacional, dimos una amplia discusión en torno a lo mejor del espacio. Nosotros, a solicitud de distintos regionales, habíamos planteado la premura de poder establecer una fecha para las elecciones, comprendiendo que obviamente nuestro mandato estaba definido hasta junio, contemplando que posterior a las elecciones hay un mes de traspaso para la misma, pero con esta nueva ley tenemos la percepción de que las condiciones se complican un poco más y estamos muy preocupados y que esperamos que este sea el ánimo de todo el Consejo, de poder proteger sobre todo la institución. Hemos visto lamentablemente algunas declaraciones un tanto desafortunadas en torno al colegio médico. Creo que todos los dirigentes tenemos el deber de cuidar el respeto, está dentro de nuestro código de ética también, del Colegio Médico de Chile. En ese sentido, la mesa directiva
ha planteado la relevancia de no exponer innecesariamente a la institución, sabiendo que pueden existir algunas personas que, sin importarle la relevancia de un proceso democrático como este, a posterioridad tome acciones legales y nos embarque a una suerte de trayecto y traspaso por distintas acciones legales que obviamente van a exponer al Colegio Médico de Chile completo. Sí, debo reconocer que en mi calidad de presidenta del Colegio Médico de Chile, obviamente hubiera preferido que viviéramos un proceso eleccionario para legitimidad de, las autoridades electas, como también para los debidos traspasos, si es que así los colegiados lo definieran. Es por eso que como Mesa Directiva Nacional queremos proponerle al Consejo Nacional del Colegio Médico de Chile avanzar en postergar las elecciones, siguiendo al pie de la letra esta ley, pero también aprovechar esta oportunidad para dar un paso a futuras campañas, elecciones o lo que fueran, muy centradas en cuidar la institución Colegio Médico, moderando también el lenguaje hacia la institución y respetando las distintas etapas. Nosotros, siendo muy conservadores, porque siempre hemos tenido la interpretación de que de todas maneras se pueden hacer elecciones, ya que eran 100% online, sí consideramos que debemos pasar algunos pasos importantes, entre esos, después de dar la discusión, ratificar la definición en Consejo Nacional, y nuestra propuesta es citar de todas maneras al órgano de mayor relevancia como colegio, que es la Asamblea Nacional, y ratificar la postergación, como lo dije previamente, en torno a lo que estipula la ley. Es decir, terminado el estado de excepción, poder fijar la fecha de elecciones en un consejo citado a la brevedad, que también puede ser de carácter extraordinario si es que el consejo propiamente tal está muy distante, y dentro de los meses siguientes poder hacer este proceso. Eso, vamos a abrir las palabras y posteriormente de la ronda de palabras vamos a pasar al proceso de votación similar como lo hicimos la última vez. A ver si salen otras propuestas también, pero esa es la propuesta que traemos como Mesa Directiva Nacional. Voy a dar las palabras, se inscriben por acá en el chat, idealmente, porque a veces no logro ver todo el listado de las manitos. Voy a partir con el doctor Iván Mendoza. No había hecho una alusión importante, tal como lo dijimos en la convocatoria del Consejo Nacional, también porque hemos visto algunas voces externas del colegio, no solamente dirigentes, que han pretendido establecer que estas modificaciones son para perpetuarse del poder a la conducción del colegio médico. Hemos solicitado que esta sesión, además de ser grabada como son todas, sea de carácter público, para que todos estos debates, quedamos al calor, el día de mañana no sean utilizados arbitrariamente en torno a las elecciones, a que se postergó por definición o por mero interés de la Mesa Directiva Nacional. Doctor Iván Mendoza. Gracias, Presidenta. Bueno, primero que nada, decir que apoyo la propuesta de la mesa, pero creo que esto nos llama un poco a una reflexión de las acciones gremiales que cada uno de nosotros ha tomado en este periodo difícil para todos y con harto grado de incertidumbre. Pero esa incertidumbre tiene que ser de alguna forma mesurada por el respeto y el cuidado de la institución Colegio Médico. Quiero decir que desde Regional Santiago, hace un mes y medio, cuando todavía estábamos en el primer periodo de suspensión de las elecciones, empezaron a apurar las elecciones pensando que aquí había una especie de o intención de prolongar el mandato de la presidenta, y creo que esas actitudes fueron y son perjudiciales para la institución.
Después de eso se vuelve por parte de la institución y por gestiones de la mesa directiva, se llega a este último acuerdo de suspenderla definitivamente. Después volvemos a tener iniciativas para suspender una vez más por parte de gente de Regional Santiago. Entonces, lo que yo quiero mirar o llamar a la reflexión es que hay colegas que no pueden estar de acuerdo legítimamente con la dirección de esta mesa directiva nacional y con algunos dirigentes de acá, pero debemos tener el mayor cuidado a la institución. Porque no puede ser que cuando estemos apurados queramos adelantar las elecciones y cuando no nos conviene tener elecciones queramos suspenderlas. Creo yo que la acción que ha tenido la mesa directiva nacional y la presidenta en particular ha sido siempre el cuidar a la institución. No así la oposición a esta actual dirigencia. Quiero ser súper respetuoso, no quiero entrar en polémica, pero quiero que eso, por favor, entremos en un poco de reflexión al momento de empezar a hacer gestiones gremiales o políticas, porque finalmente la institución, todo es lo que queda y todos nosotros vamos a pasar rapidito de acá. Creo que esa es la mirada que debemos tener en estos momentos y particularmente en los meses que después vienen en tiempo de campaña, tener este poquito de perspectiva hacia el futuro con la institución. Todo mi apoyo a la Mesa Directiva Nacional y a su propuesta, y particularmente a la presidenta. Muchas gracias, doctor Mendoza. Doctor Benítez. Muy buenas tardes, presidenta, y muy buenas tardes para todos. Yo he visto el devenir de esta elección y concuerdo con algunas de las apreciaciones que tiene Iván. Sin embargo, yo antes lo había planteado en algún momento en el chat y lo iba a plantear en el consejo anterior, pero dado que se veía razonable la posibilidad de efectuar las elecciones nomás, yo había planteado la posibilidad, y eso me gustaría consultarlo con el abogado Miseroni. ¿Qué opciones hay de hacer una consulta a los colegas vía online? Porque eso zanja un poco, no necesariamente una elección, pero sí, si uno pregunta masivamente al gremio un sí o un no, obviamente tenemos que respetar hoy día esta ley media enredada, que si la respetamos en un sentido y hacemos las elecciones, nos van a criticar y nos van a sacar la ñoña después. Y si no, podemos decir que efectivamente, pasado el mandato, tenemos 90 días para hacer el llamado a las elecciones, siempre y cuando este mandato no se prolongue, porque se puede prolongar. Entonces, la idea que yo propongo es consultar si efectivamente nosotros derechamente postergamos un año las elecciones, o sea, si las elecciones pasaran en mayo, dejarla derechamente para mayo del próximo año. Siempre y cuando en esa época no haya algún problema, pero yo creo que ahí ya se podría hacer una elección y efectivamente se hace igual como postergar como que este año COVID, obviamente no había ninguna opción de hacer una elección porque teníamos que enfocarnos a... Todos los médicos están preocupados de la pandemia, de una u otra manera. Entonces, estar preparando listas, estar haciendo listas manuales, cuando también por vía online las listas no han resultado, no sé, por decir que no está... Yo estuve leyendo el instructivo y no dice que uno puede hacer listas online, confirme y todo eso, entonces es complicado. Yo realmente andar en esta época consiguiendo listas y cuando la gente está en otra, consiguiendo firmas, es complicado. Entonces yo creo que eso es importante hacerlo notar y si nosotros empezamos con eso, nos van a hacer
van a empezar a decir, mire, están aprovechando el momento, que aquí nadie tiene interés, que la cuestión para perpetuarse igual la lista que se presente. Porque no hay mucha competencia en la mayoría de los regionales, creo yo, porque yo lo que he escuchado, lo que yo he percibido, por lo menos aquí a nivel local, que hasta antes de hasta diciembre, digamos, o enero, había intenciones de 2 o 3 personas de levantar 2 o 3 listas. Pero sin embargo, después de esto, yo he conversado con esas personas, bueno, van a levantar una lista y no, dice, estamos en otra. Entonces eso es como lo que me hace más sentido la posibilidad de saltarnos toda esta cosa de esta ley medio extraña y medio mal formulada, apurada, para solucionar a lo mejor otras entidades gremiales, no tanto el colegio médico, pero que nos toca. Y entonces ver qué opciones hay de buscar un mecanismo alternativo, pero yo no sé si eso lo contempla nuestro reglamento, y por eso es que me gustaría preguntarle al abogado Miserón. Si no, tendríamos que votar la postergación, no. Eso. Gracias. Vamos a dar una ronda y Adelio, si puedes ir anotando las preguntas y un poco más adelante te voy a dar la palabra. Doctor Hugo Reyes. Gracias, presidenta. Saludos a todos. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Ya. Mira, he escuchado atentamente las propuestas del doctor Benítez, me parece que no corresponden, y no corresponden porque hacer un llamado a todos los colegiados en este minuto, cuando uno es representante de un regional, tiene que llevar la visión de ese regional. Nosotros en el regional Valparaíso el día martes, en la reunión, se preguntó a todos los consejeros y están absolutamente de acuerdo con la propuesta que ha hecho la mesa y que ha hecho la presidenta en este minuto, ¿ya? Sería impresentable estar en la situación de la pandemia, estar en una discusión de orden partidaria, partidista y de elecciones. Yo creo que lo que cabe en este minuto es preguntarle a quienes se oponen a la propuesta hecha por la presidenta o por la mesa nacional. Y el resto, y así nos ahorramos todos tiempo y terminamos esta reunión lo más pronto posible. Eso es, presidenta. Gracias. Gracias. Vamos a hay varias palabras pedidas, creo que es una definición importante. Les recuerdo que esta sesión va a quedar como respaldo de la discusión que dimos en algo que puede tener distintas interpretaciones, por eso para nosotros es importante también saber los argumentos de los regionales. Doctor Medina. Buenas tardes, muchas gracias. Saludar a la presidenta. Bueno, en realidad, como ya se ha dicho, la ley 21.239 es una ley que fue hecha a la rápida. Se da, de hecho, esta dualidad de dos interpretaciones, que también yo la discutí, pero más que en la ley en sí, porque no esperaba más tampoco de mi parlamento, creo que hay que tomar otras consideraciones que ya habíamos planteado en el tema del postergar las elecciones. Una de ellas es el estado actual de la pandemia, en la cual nosotros ya en mayo suspendimos unas elecciones por lo que se nos venía encima, y en este momento estamos en una etapa de pic de pandemia en la cual definitivamente los colegas están en una situación absolutamente, están en otra, preocupados a sus enfermos y de no enfermarse ellos. Es imposible realizar una campaña razonable, por lo tanto no tiene ninguna justificación, y esta elección eventual que pudiera haber en agosto éticamente no va a tener tampoco la validez que debiera. También me preocupa que para la elección de agosto hemos conversado que va a ser una elección por vía electrónica de voting, y quedan prácticamente 2 meses para esta elección o eventual elección, y no hemos definido cuál es la empresa que debiera hacerlo. A mí me preocupa mucho la empresa. ¿Por qué? Porque aquí hay aparentemente un monopolio de una sola empresa, eVoting, que ya ha tenido varias falencias en elecciones pasadas, no solo en la nuestra, en la cual hubo algunos votos que fueron ciertos, debieron haber sido anulados y eventualmente cuestionados, sino que también en algunas elecciones de partidos políticos y de algunos sindicatos.
Por lo tanto, creo que eso también es un tema importante, y el otro hecho que a mí también me preocupa es el analfabetismo electrónico que tienen algunos colegas, sobre todo los de mayor edad, y que además eso implica que probablemente va a haber un aumento de la abstención en estas elecciones, lo cual le sigue restando validez. Y me gustaría también considerar dentro del proceso de discusión el tema de que estas elecciones efectivamente no se hagan solamente en 4 días, sino que sea un poquito más prolongado el tiempo de elección para que las personas eventualmente, cuando tengan que ir a votar, ya sea en forma electrónica o en forma presencial, que para mí sería ideal, hubiera un sistema mixto, hubiera menos posibilidad de aglomeración de personas. Tratar de realizarla, no sé, en 10 días, dejar abierta la votación al menos. Eso por lo pronto, presidente. Pero estoy de acuerdo con su posición de la Mesa Directiva Nacional, que en este momento lo más razonable parece ser postergar las elecciones. Y estoy dispuesto a apoyarla y a bancármela 6, 8 o 10 meses más. Doctora Cecilia Romero. Hola a todos. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros como regional igual nos estamos reuniendo por Zoom, y ya para nosotros siempre fue la idea de que en la pandemia las elecciones podían significar muchas cosas, por lo tanto nosotros nos opusimos desde el comienzo a que se realizaran tan pronto como es ahora en agosto supuestamente, porque eso significa igual ciertas discusiones, aunque uno no quiera, con peleas y peleas con el lado opuesto, con la otra lista, y además de eso, todos los médicos, nosotros hemos estado conversando acá, realmente, a pesar de que Osorno estamos muy tranquilos, estamos recibiendo incluso pacientes de otros lados, porque tenemos bastante cupo, y realmente los médicos no estamos ni ahí con el hecho de estar pensando en las elecciones. No se ha podido hacer todavía ninguna lista completa, por lo tanto nos vino de perilla que se presentara esta ley, aunque estuviera mal hecha, y que la mesa de la Directiva Nacional esté proponiendo esto, porque lo creemos así desde un principio. Sin embargo, igual estuvimos conversando acerca de lo que decía el doctor Medina, sobre, nosotros tenemos una lista, tenemos médicos viejos y tenemos médicos jóvenes, porque no hubo entre medio, por A, B o C, no hubo gente que fuera llegando en el camino, y los médicos viejos, llamémoslos 72, 75 años, realmente no están dispuestos a votar electrónicamente porque no saben manejar ni siquiera un WhatsApp, y es la señora la que se los maneja en la casa. Entonces realmente creemos que sí es bueno. Como siempre, pues, doctora. Ah, bueno, eso está claro, si la les mandamos, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Pero ver que realmente existan los dos sistemas para la elección, sea ahora o sea en un tiempo después, porque hay mucha gente que, o si no, no va a votar si solamente tenemos el medio electrónico. Y es cierto, igual saber cómo hacer ese medio electrónico, y lo que decía el doctor Medina, nosotros también lo conversamos en nuestra reunión del otro día, como regional. Así que eso. Muchas gracias. Doctor Vallejos. No se escucha, doctor Vallejos. ¿Ahí sí? Sí. Ahí sí. Bueno, nosotros como Regional Coyhaique, desde un principio, hace ya largo tiempo, nos habíamos puesto con la idea de que esto fuera el 2021. Obviamente que eso pasó colado, y después nos sumamos a lo que siempre ha planteado la mesa directiva,
Y bueno, el tiempo fue mostrando que el camino parece que era ese, y estamos totalmente de acuerdo con lo que está proponiendo la mesa directiva. Nosotros nos reunimos con la directiva de los capítulos, la Asociación de Generales de Zonas, APS, de tal manera que lo que yo estoy mencionando acá es una posición completa del Regional Coyhaique respecto a que efectivamente hay que postergar las elecciones. Nosotros somos de la idea de que esto sea en mayo o marzo del próximo año, pero eso se discutirá en su momento. Así que estamos totalmente de acuerdo con la proposición de la directiva de que las elecciones se aplacen. Muchas gracias. Doctor Sepúlveda. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Mira, un par de cosas. Yo no puedo no desconocer mi sorpresa negativa a cómo se ha dado este proceso eleccionario. ¿Ya? Yo soy viejo en edad, tengo experiencia mucho, pero esta es mi primera experiencia como dirigente del colegio. Y me ha sorprendido negativamente el cómo se da la competencia. Porque yo creo que aquí discrepamos, con muchos opinamos distinto en todo, pero nos llevamos muy bien. Pero pareciera que hay algo que transforma a las personas cuando se ponen en campaña, porque lo que uno escucha y lee es medio kafkiano. O sea, el club médico está cerrado por mala gestión. El club médico está cerrado porque hay una cuarentena que no le permite funcionar. La auditoría forense es porque hubo un fraude en Valparaíso que detectó esta mesa directiva y que viene a lo menos de la administración anterior, y no por mala gestión nuestra. No tenemos quebrado el colegio. Y eso circula en un audio donde aparece Pablo, aparece Renato, y nos mencionan a todos. Chuta, y uno dice, ya, disculpen que lo mencione, a mí me tiene sorprendido, muy sorprendido, negativamente, me da pena por nosotros, digamos, porque creo que eso no le hace bien a nadie. ¿Ya? Porque diferencias sí, mentiras y calumnias no. ¿Ya? Y eso me tiene a mí como le comentaba a algunos de ustedes con lo que he conversado, me ha hecho como bajar la opinión de nosotros mismos como dirigentes. Yo tenía una visión bastante más idealizada nuestra como dirigentes. Y me preocupa, y en ese sentido fue parte de lo que tuvimos presente en la discusión y la propuesta que nos hizo la presidenta para postergar las elecciones. Creo que el daño que se le está haciendo al colegio con mensajes, WhatsApp y correos que faltan a la verdad es muy dañino, y eso no puede ser así. Yo creo que ese es un camino equivocado. Respecto de la votación, la mayor participación de médicos que ha habido en elecciones recientes fue la que se dio con e-voting, ¿ya? Y por lo tanto, a pesar de las dificultades que pudo haber habido, que me imagino fueron menores, dado que no las corrigió la administración anterior, tuvimos una participación muy alta, ¿ya? Y nunca se ha pensado que no se puedan generar una votación presencial, ¿ya? Yo, por cierto, que respaldo lo que propuso la presidenta en la mesa recién pasada, de postergar las elecciones, pensando en que también esté una invitación a la reflexión, ya que hay un tiempo para reflexionar. Diferencias podemos tener y las vamos a tener siempre. Pero yo insisto, o sea, faltar a la verdad de manera deliberada y calumniar de manera deliberada, creo que eso está mal, ¿ya? Eso sí que hace daño. Y creo que desmotiva a un montón de gente que quiere ser dirigente y que actúa de buena fe. A mí no se me pasaría por la cabeza que alguno de los dirigentes que estamos aquí conectados se levante pensando en decir mentiras y se acueste felicitándose por las mentiras que dijo. Yo creo que todos nos levantamos pensando en cómo obrar bien, pero tenemos que tener mucho cuidado porque al calor de un grupo parece que existe una potenciación negativa que lleva a que lo que sale y lo que circula después por las redes sociales, que puede ser falso, pero como no se desmiente o no deja de circular, terminan siendo medias verdades. Y el viejo refrán de que miente, miente y algo queda, sirve y se cumple. Entonces, yo apoyo, Presidenta, lo que usted nos planteó en la mesa directiva pasada y que hoy día se plantea en el Consejo, pero principalmente porque creo que tenemos que cuidarnos nosotros. Los dirigentes del colegio somos nosotros. Cuando se habla mal del colegio, se está hablando mal de nosotros.
Porque si Muchas ustedes gracias. revisan los acuerdos, perdón, Presidenta, si ustedes revisan los acuerdos de asamblea, los acuerdos de consejo, la gran mayoría se aprueban con los votos de todos nosotros. Por lo tanto, somos todos responsables de esas decisiones. No hay ninguna decisión aprobada con minorías. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, doctor. Doctor Patricio Cruz. Gracias, doctora. Bueno, un saludo a todos dirigentes. Un gusto verlos hoy día. Mire, nosotros como Regional Aconcagua, esto lo conversamos incluso antes de la votación anterior, y a nosotros nos parecía de extrema prudencia no realizar votaciones en agosto. Y en la vez anterior yo voté a nombre de mi regional en no realizar las elecciones en agosto, así que obviamente apoyamos absolutamente el planteamiento de la doctora Siche. Ahora, lamentablemente, la votación anterior se dio la situación como los que apoyan a la doctora Siche votaban que sí, y los que no votaban que no. Yo creo que, tomando un poco las palabras del doctor Sepúlveda, quizás habría que reflexionar, quizás habría que conversar, y yo creo que es importante que las cosas se digan a la cara, y en este consejo yo creo que es el minuto de decirlo. Yo estuve conversando con Jaime el sábado, y yo creo que claramente uno no puede permitir que se digan mentiras. Así que yo creo que eso hay que probablemente denunciarlo. No hay que dejarlo pasar, porque como dice Jaime, miente y que algo queda, eso le hace muy mal a nosotros como dirigentes y al colegio médico. Entonces yo creo que es importante, Jaime, que eso no se deje pasar, a pesar de que las redes sociales aguantan todo, eso lo sabemos todos, ¿no? Y por último, no quiero dejar pasar, y ya que estoy diciendo que las cosas hay que decirlas de frente, le quiero decir al doctor Mendoza que me sorprende que él se arrogue ser el llamado a cuidar el colegio médico y la oposición a la doctora Siche los que no cuidan el colegio médico. Yo creo que está profundamente equivocado. Yo creo que él está viendo alguna parte de los que pueden no estar de acuerdo con el método o cómo haya conducido la doctora Siche el colegio, pero eso no es así. Está absolutamente equivocado. Así que como Regional Aconcagua apoyamos 100% la postura de aplazar las elecciones, y no por una consideración de que, como dicen, ingeniería electoral, no, sino porque creemos que no es prudente y no están dadas las condiciones para tener una elección. Y aunque podamos algunos no estar de acuerdo como usted lo hace, doctora, la apoyamos 100% en su mandato y creemos que tiene que seguir al mando hasta que sean las condiciones de hacer una nueva elección. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Juan Pedro Andreu. Gracias, presidente. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría hablar de algo bastante puntual respecto a algunas situaciones que hemos visto, ideas que han generado algunos miembros del Consejo, ¿ya? Yo creo que todas esas ideas deberían desarrollarse y materializarse en cambio en los estatutos, ¿ya? Consultas vinculantes, votaciones por correo para los adultos mayores, esas cosas no existen hoy día en los estatutos, pero yo creo que por el bien de la mayor transparencia y participación de todos nuestros colegiados, deberíamos avanzar en ello. Yo estoy de acuerdo con lo que está planteando la mesa directiva. Yo creo que debemos acordar hoy día cómo enfrentar esta situación, idealmente aplazando la elección hasta terminado el estado de excepción. Lo que a mí no me queda claro, y eso es lo que le quería preguntar a Adelio, es el llamado a elección se hace 3 meses después del término del estado de excepción o el primer día en que termina el estado de excepción. Eso no me queda claro, Adelio, y sería bueno también tenerlo claro por el tema de los plazos que plantea el doctor Benítez. Gracias. Gracias. Al final, después del doctor Ñeco, le voy a dar la palabra a Adelio para que vaya respondiendo todas estas dudas. Tengo anotado al doctor Medina, pero ya había intervenido. No sé si fue un error la solicitud. Doctor Leiva.
Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros, como Consejo Regional Maule, le mandamos la mesa directiva nacional de todos los presidentes de los capítulos y la publiqué en el WhatsApp de Secretaría donde estamos todos los presidentes. La posición del Consejo Regional referente a las elecciones, donde estamos totalmente de acuerdo que deben ser postergadas. Por lo menos en 6 puntos que nosotros consideramos, y muchos de ellos ya han sido tratados acá, por lo tanto no pretendo alargarme en esto. Consideramos que la postergación solo va a ser beneficiosa. Yo no creo que haya alguien que esté sacando ventajas políticas o ventajas de alguna manera como para querer dañar al colegio por esta situación, porque esto ni la doctora Asiste ni nadie de la mesa directiva nacional fueron creadores de la ley, de tal manera que esto es un tema del gobierno que generó una situación puntual que nos obliga a cumplir la ley. Y así fue como yo se lo consulté a Delio hace ya como 10 días atrás, y tuvimos una larga conversación donde yo le planteé la posición mía con respecto a la nueva ley. De tal manera que, primero, yo no veo que alguien esté sacando cuentas alegres. Segundo, me parece que es lo más razonable y va a la larga a hablar bien del colegio. Y tercero, todo lo que se ha dicho referente a las competencias eleccionarias, bueno, hemos visto en otras situaciones los cuchillos se afilan y por lo tanto es lamentable. A mí no me gusta ese sistema. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, puedo discrepar o no, puedo ser partidario o no de un equipo directivo, me podrá gustar o no, pero jamás voy a andar con zancadillas ni nada por el estilo. Así que ya lo hemos vivido antes, doctor Sepúlveda, no es nuevo, no es nuevo. De tal manera que no me extraña que pueda suceder o vaya a volver a suceder. De pronto yo voto porque se postergue la elección y nosotros como Consejo Regional Maule propusimos mayo. Recojo la palabra del doctor Benítez que pudiera ser lógico mayo. La verdad, creo que de marzo en adelante cualquier fecha es buena. Antes creo que no es conveniente por todo lo que va a suceder una vez que esto se tienda a normalizar, las vacaciones de los médicos, los periodos de funcionamiento del colegio médico en febrero, etc. Así que votación del Consejo Regional unánime de postergar las elecciones. Doctor Víctor Vera. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Desde la ciudad de la eterna primavera, donde todavía no llueve y gozamos de buen clima. Yo tengo la suerte, ¿no es cierto?, de venir ya como muchos ya han opinado. Y quiero sostener un poco cuando votamos en abril o marzo, no me acuerdo bien, la primera postergación, y en esta segunda que hubo en el consejo pasado, en el cual mi oposición a hacer el acto eleccionario decía única y exclusivamente, no a posturas políticas ni mucho menos, sino que decía que las condiciones no estaban. Y si para mayo no estaban, estimé que para agosto estaban menos. Y estaban menos por muchas consideraciones que aquí se han hablado, y en la cual, ¿no es cierto?, nosotros creo que como colegio médico, y apelando, ¿no es cierto?, a nuestro prestigio que tenemos ante la sociedad, no podemos estar con elecciones mientras estamos en medio de la pandemia, que no sabemos si estamos en el pic o no estamos en el pic, o si vamos a estar peor en agosto o no. Por lo tanto, yo creo que lo sensato es que por ahora nosotros posterguemos la elección, y esa ha sido mi postura, no por un afán personal, es una opinión que tenemos en el Consejo Regional y también le hemos preguntado a muchos de nuestros colegiados. Y respecto a lo que nos hablaba también para nosotros Jaime, en el sentido de que este periodo, ¿no es cierto?, que se ha prestado como para ofender a la mesa directiva nacional o a algunos de los miembros dirigentes, yo creo que la verdad es la única que tiene que primar acá. Y eso creo que es un imperativo ético, es un imperativo como dirigentes que nos respetemos entre nosotros, de que lo que se hayan sentido ofendidos o que vayan en las redes sociales habido ofensas, hay que investigarlas y aclararlas en los organismos que corresponden. No los podemos dejar pasar porque siempre vamos a quedar con la espina, ¿no es cierto?, de que si esto, ¿no es cierto?, fue un daño que lo hicieron o un fake news o no lo sabemos. Entonces, Jaime, yo creo que, y respetando a todos, ¿no es cierto?, porque en el respeto está el verdadero valor de la democracia, es que tenemos que decirnos cara a cara la verdad. Y si hay algunos que han ofendido a otros
o tienen como una actitud para poder sobresalir, ¿no es cierto?, ofendiendo a terceros, creo que está mal y eso tenemos que reflejarlo acá. Eso quería decirle solamente, Presidenta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Doctor Gonzalo Sáez. Hola, perdón, llegué un poco atrasado, pero yo, bueno, también estoy de acuerdo con la proposición que hace la mesa directiva de la postergación. No, para usar palabras que se han utilizado últimamente en medios de comunicación, en agosto perfectamente podríamos haber hecho una elección si es que la pandemia hubiera sido bien manejada, duela a quien le duela, pero no fue así nomás. Entonces, esto se va a postergar y creo que es del todo lógico que nosotros no vayamos a contrapelo de lo que está sucediendo en el resto del país y posterguemos la elección. Yo en eso apoyo absolutamente la posición de la mesa directiva. Pero además yo quiero recordar, como dirigente viejo que soy, que la figura del presidente del Colegio Médico es una figura súper importante y ahora es mucho más importante que antes, porque antes las instituciones tenían un peso mucho mayor, las instituciones más oficiales, el gobierno, el ministro de Salud, todas las instituciones contaban con un crédito de la ciudadanía mucho mayor. Y la verdad es que hoy en día todas han ido cayendo y el Colegio Médico se ha mantenido. Esa es la importancia que tiene el colegio. Y si salimos a cuidar al presidente cuando fue, por ejemplo, el doctor Pari que tuvo esas desafortunadas declaraciones respecto del timerosal en las vacunas, y salimos a blindar al presidente porque era importante blindarlo, mucho más ahora en que el Colegio Médico lo ha hecho bien y se han cumplido todas las predicciones y todos los anuncios que ha hecho el colegio que han sido técnicamente correctos. Entonces, me parece del todo justo que cuidemos la figura de la presidenta del Colegio Médico, porque ha sido una figura muy bien valorada por la ciudadanía y que le ha dado prestigio a este colegio. La salud pública tiene un componente político ineludible y uno podrá tener diferencias respecto de qué signo tiene esa postura política, pero lo que uno no puede dejar de hacer es eludir el problema de la salud pública como tal, y eso el Colegio Médico lo ha hecho muy bien. Creo que nosotros debiéramos respaldar la figura de la presidencia y debiéramos salir todos como dirigentes a apoyar a la presidenta cuando ha sido ninguneada por la prensa, porque efectivamente es la institución que mejor valoración tiene hoy en día en la opinión pública. Muchas gracias, doctor Sáez. Doctor Peso. Gracias. Aportar solamente para no ser redundante, concuerdo con el doctor Andreu que debemos respetar la institucionalidad que existe. Probablemente el sistema de votación ya está establecido en los estatutos. Creemos que la pandemia impone desafíos en cuanto a la oportunidad de elecciones en este momento o en agosto pasado, pero la pandemia no impone un desafío de cambiar los estatutos en pleno del proceso eleccionario en relación al sistema de votación. Creo que hay muchos colegas acá muy respetados, de probablemente más de 60 años, que están usando perfectamente esta plataforma, por lo tanto, las secretarias de los consejos regionales pueden apoyar, como han apoyado en otras ocasiones, a los colegas de edad mayor. Importante considerar, y siempre lo he dicho desde el primer momento, la realidad nacional, que no es Santiago, ¿verdad? La realidad regional ha ido cambiando, ahora probablemente la región metropolitana va en descenso, pero las regiones como la nuestra, Atacama, va en franco ascenso en cuanto a los números de incidencia y prevalencia de COVID-19. Por lo tanto, creo yo que desconozco si en algún momento el Estado puede decidir levantar el estado de catástrofe en la región metropolitana y mantenerlo en alguna región en particular. A lo mejor el abogado nos puede orientar más al respecto, para no caer en que se tomen los 90 días desde la región metropolitana, si no se considere la realidad de todas las regiones, por muy pequeña que seamos. Muchas gracias, apoyo a la directiva, me sumo las palabras. En las regiones también el Colegio Médico es un referente por el vacío social que ha generado el gobierno, ¿verdad? Por lo tanto, es bastante complejo llevar las relaciones, y la verdad es que admiro mucho a la directiva nacional, en general como colega, como profesional, porque han tenido una altura de mira para tratar el tema. Y bueno, si hay temas si hay difamaciones, ¿verdad?, debiesen ser aclaradas en los organismos éticos correspondientes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Peso. Doctor Renato Acuña. Gracias, doctora. Primero, apoyo completamente la moción de la mesa directiva. Y segundo, quiero decir que los ánimos, lamentablemente, se han echado a perder. Y con Jaime, que teníamos un buen diálogo, lamento mucho sus palabras. Yo invito a Jaime que si cree que yo he hecho algo mal, me acuse al departamento de ética y lo haga, con todas las pruebas que tiene. Tuvimos una rica conversación, o tuvimos algún diálogo con Jaime, y él estaba viendo lo último que tú me dijiste, que lamentaba haberme hablado, y yo te puse: Jaime, estoy dispuesto a que conversemos todas nuestras diferencias cuando tú quieras y donde quieras. Entonces yo quiero que, por favor, presente la denuncia para poder defenderme si fui yo el que te ofendí, pero no tirar esto porque estamos hablando de elecciones. Entonces, hablar de que el gobierno le va mal o le va bien, que a uno le va mal, estamos hablando de las elecciones y de cómo están los colegas para nosotros hacer las cosas como corresponde. Y podría hablar muchas cosas más, pero creo que no corresponde en ánimo a la unidad del colegio. Así que, Jaime, te invito a que por favor presentes la denuncia, y si no, que hablemos los dos personalmente. Gracias, doctora. Gracias. Doctor Paulo Ñeco. Hola a todos, no sé si ahí se ve mi video, ¿sí? Estaba con la cámara apagada. Voy a tratar de no extenderme mucho, solamente quiero mencionar que en el Consejo Nacional anterior, mi motivación por votar a que las elecciones se realizaran en agosto, esto es algo que ya comenté en el Consejo Regional, tenía que ver fundamentalmente con que ya habíamos estado en una fecha de postergación que nosotros mismos habíamos acordado. Nada hacía presagiar que el doctor Vallejo iba a tener tan rotundamente la razón de que probablemente las cosas no se pudieran retomar la normalidad en el plazo establecido por distintas causas, entre ellas un ministro de Salud que ya se fue, por suerte. Y en ese sentido, mi votación tenía también que ver con evitar una posible crítica a la mesa directiva nacional, en particular también a la presidenta, pero en general a la mesa y al colegio como institución, al abrirse la posibilidad de postergar nuevamente una fecha ya postergada. Esto porque no creo que necesariamente en este consejo, pero ustedes comprenderán que elementos extremos para los dos lados del espectro político hay en todas las organizaciones sociales, el colegio médico no es la excepción, y ya veía cómo prontamente iban a salir mensajes por parte de los distintos colegiados, incluso podría haber sido, o dirigentes no del Consejo Nacional, llamando que esto era una intervención propia del régimen castro-chavista, madurista, caribeño. Entonces, en ese escenario, me parecía razonable proteger a la institución y apegarnos a lo que habíamos conversado. Creo que no era de todas maneras lo óptimo en términos del tiempo por la conjunción que tiene con la pandemia. Y esta ley que salió ahora creo que nos da un espacio que no teníamos para poder reflexionar nuevamente. Yo creo que pueden contar con todo mi voto absolutamente si es que como Consejo Nacional, idealmente de forma unánime, exhorto a que pueda ser así, porque yo creo que es un primer paso también para poder tener un diálogo en buena lid en la previa a las próximas elecciones, pero llamo a que el acuerdo que tomemos hoy día sea idealmente unánime, evitemos las abstenciones y por supuesto los votos disidentes, y que podamos consensuar una fecha apegándose a esta nueva ley que ha surgido. Eso, y espero que el doctor Acuña no quede con una acusación al Tribunal de Ética, porque han sido un poco extensos los pasos por el tribunal de otros dirigentes antes, y creo que si se puede evitar y pueden tener la conversación entre ustedes, es mejor. Eso. Muchas gracias, doctor Ñeco. Creo que me había saltado el doctor Espinosa y después voy a retomar con el doctor Rubén Quesada, Gonzalo Rubio y doctor Sepúlveda. Doctor Espinosa. ¿Podría incluirme en la lista? Perfecto, doctor. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos.
Mire, quería, básicamente por lo que dijo el doctor Luis Medina y la doctora Cecilia, quería como darle una pequeña propuesta. El doctor Medina hablaba de que el analfabetismo electrónico, por decirlo de alguna manera, de ciertos sectores, hace que menos gente de cierta edad pueda participar. Ahora, yo quiero recordar que en el mandato anterior, obviamente, se hizo esta modificación en el estatuto, justamente porque había también un gran sector, como los generales de zona, los médicos de APS, que no tenían acceso a los centros de votación y que también estaban participando poco. Entonces, por eso ahora participó mucho más gente. Entonces, lo que nosotros hicimos como propuesta, lo que nosotros hicimos en el regional fue mantener los puntos de votación con las secretarias por eso teníamos 4 días, con las secretarias del regional, que ellas estaban con un computador para los colegas que tuvieran algún grado de analfabetismo electrónico, y ellas así apoyaban, y en ese sentido no sería necesario cambiar los estatutos, sino que esta nueva metodología ¿cómo se llama?, de votación electrónica, más este tipo de estrategias, incluyen a todos los sectores. Eso por un lado. Y lo otro que quería decir era que justamente apoyo la propuesta de la mesa directiva, básicamente porque, como ya todos han dicho, hemos tenido una tremenda imagen ante la comunidad como gremio, como institución, lo cual nos ha hecho bastante bien, y sería muy mal visto que hiciéramos algo que es legalmente cuestionable. Independiente de las interpretaciones de la ley, creo que como colegio médico no podemos caer en que alguien diga que estamos haciendo algo que va en contra de la ley en este momento, sobre todo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Espinosa. Doctor Rubén Quesada. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros en el Regional La Serena discutimos esto en sesión y concordamos también de manera unánime que las condiciones, sobre todo en regiones que estamos un poco desfasados en la situación de pandemia respecto a la capital, no están las condiciones como para estar embarcados en un proceso electoral durante el periodo más álgido de la pandemia, por lo menos en esta región, y también queremos solicitar que se postergue. Al respecto también, algo me quedó dando vueltas de lo que estaba escuchando, que efectivamente el Colegio Médico es una de las instituciones más valoradas a nivel nacional, por lo tanto hay que mantenerlo y hay que cuidarlo. Y discrepo un poco con lo que mencionó anteriormente un dirigente respecto a que esto es quienes apoyan a la doctora Siches o quienes no apoyan a la doctora Siches. Yo creo que esto tiene que ver con cómo sacamos adelante el colegio en un momento que es complejo y que está bastante expuesto. Las elecciones tensionan todas las instituciones, por lo tanto, yo creo que el paradigma tiene que ser entre quienes cuidan el colegio y quienes no cuidan el colegio, independiente de la orientación o la lista en la que vaya. Entonces, primero sería importante destacar que el eventual cambio de las elecciones sea por la vía más institucional posible, y en este caso tendría que ser por una asamblea. Y cuidar la institucionalidad, o sea, en el fondo, cuando uno no esté de acuerdo o estemos en las discusiones, las demos a la interna del colegio, y esto no salga a través de cartas en el diario, de insertos en la prensa, o bien yo no me explico cómo puede ser que se llame, o de los mismos dirigentes se plantee que el colegio médico no representa a todos los médicos. Entonces, desde ese punto de vista sería un llamado a bajar un poco las revoluciones. Es cierto que los ánimos se van a empezar a calentar durante el proceso de elecciones, pero recordar en los mismos discursos que se están dando hoy en día, de que el foco no es precisamente la elección, sino que cuidar el colegio y también enfrentar adecuadamente la situación de pandemia. Por lo tanto, como regional, nosotros vamos a acoger el llamado de la Mesa Nacional, solicitar sí que se haga a través de las instituciones más válidas que tenemos como con los estatutos actuales, y solicitar que en el fondo bajemos un poco los ánimos y mantengamos ahora enfocado en pandemia, y apenas sea posible realizar las elecciones, apenas la ley lo permita o apenas no exista esta impugnación por aplazarlas, se puedan realizar. Muchas gracias. Doctor Gonzalo Rubio. Muchas gracias, presidenta. Lo primero es que yo, como al contrario del doctor Sepúlveda, aunque me considero una persona muy, muy joven, ya en mi segundo periodo, y la verdad es que habiendo obtenido en todas las elecciones amplias mayorías, nunca he visto una elección en la que no se trate de impugnar esa mayoría. Situación que a mí me parece que es de un profundo desprecio a la democracia.
Y creo que eso tiene que ver mucho con las convicciones políticas que tenemos cada uno de nosotros. Lamentaría profundamente que esta fuera la situación, y por eso creo que no podemos caer, o sea, creo que no podemos darnos el lujo que se pueda impugnar una elección para tratar de contravenir los deseos de la mayoría. Por lo tanto, creo que naturalmente, nosotros en el Consejo Regional Santiago, la verdad es que los abogados nos dijeron que la posición era unívoca, que no había dos posiciones con respecto a la interpretación de la ley. Ahora me encuentro que tal vez hay dos. Yo creo, o lo que logro entender en mi ignorancia legislativa o de leyes, es que de alguna manera podemos incurrir en generar inhabilidades con respecto a la elección. Y creo que lo importante es poner en el horizonte qué es lo más importante para el colegio y cuáles son los sentidos más grandes, cuál es el sentido democrático y de representatividad, porque dado que el colegio médico ha logrado un prestigio, creo yo que es una de las instituciones, no sé si la única, con la Defensoría de la Niñez, porque hasta la Iglesia cayó en descrédito. Creo que lo más importante es que haya una elección lo más limpia posible y lo más democrática y representativa. Y bajo esas condiciones es natural que nosotros nos demos estos meses para poder tomar la decisión. Yo lo que evaluaría es que una vez resuelto el estado de catástrofe, reevaluemos o se consulte a la Asamblea para fijar una nueva fecha. Porque creo que esa tal vez sería la manera más legítima o democrática. Y eso, yo creo que eso no va a cambiar mucho, el tema de las intenciones, las elecciones, generalmente ahí donde aparece lo mejor y lo peor de cada persona, pero creo que lo importante es, insisto, apoyo la posición de la Mesa Directiva Nacional y apoyar la idea de que ojalá la elección sea lo más legítima posible, porque esa es la única situación en la que, independiente de que salga vencedor quien yo quiera o quien yo no quiera, que el colegio médico siga manteniendo una posición de liderazgo con respecto a la situación que se viene después de la pandemia, que tiene que ver con el estallido social, con reformas sanitarias importantes, con reformas constitucionales. Entonces, eso. Bueno, me apoyo a la mesa directiva y eso. Muchas gracias, doctor Yáñez, y después me había pedido nuevamente la palabra el doctor Sepúlveda. Sí, era para una réplica. Ya, sí. Doctor Yáñez, después el doctor Sepúlveda, el doctor Vaz. Y le vamos a dar la palabra a Adelio después. Doctor Yáñez. Gabriel, si le puedes, espera un cachito, si le puedes sacar el mute. Que le silenció el micrófono. Ahora sí. A ver. Excelente, doctor. Ya, doctora, me voy a referir a un aspecto distinto que fue tocado en algún momento y que se refiere a la capacidad de los médicos mayores para ejercer su derecho a voto por vía electrónica. He consultado con el directorio, tenemos una tertulia de médicos mayores y la verdad es que de más o menos el 90% se conecta porque alguien joven, hábil, que vive la tecnología con facilidad, los conecta. Y si no, no se conectan. Voy a dar un nombre, Oscar Román, médico prestigioso y con todos los títulos que quieran poner. No logra conectarse. Y como está en cuarentena, está aislado y no puede, no funciona. Nosotros mandamos una nota a la directiva al respecto, que espero que haya sido vista, y en buenas cuentas dice lo siguiente, o se refiere a lo siguiente. Para los médicos mayores, el sentido de pertenencia a la institución es muy importante, porque entre otras cosas ayuda a disminuir el aislamiento y la soledad. Cuando se dice que toda la elección va a ser por voto electrónico, estamos excluyendo alguna proporción de los colegiados, que no son pocos, al menos un 18%. Alrededor de 5.000 médicos colegiados aún vivos son mayores de 65 años.
De tal manera que nosotros proponemos que exista la opción de que en cada sede regional haya la posibilidad de votar en forma presencial. Y quiero señalar que cuando uno vota ayudado por otra persona, el voto pierde la privacidad. De tal manera que nosotros planteamos algo en una nota a la directiva que espero que haya recibido, a lo mejor la mandamos mal y anda por otro lado de la nube. Era eso, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Jaime Sepúlveda y doctor Camilo Vaz. Gracias, presidenta. Lo primero es, yo creo que fui mal entendido, mal escuchado. Yo no he hecho ninguna acusación a nadie porque no tengo nada que acusarle a nadie puntualmente, digamos. Así que no tengo nada que acusarle a Renato. Le pido disculpas si se sintió aludido. Y si tuviera algo, efectivamente lo llamaría. Y si no lo he vuelto a hacer y a escribirle, porque le escribí, fue porque en realidad en ese momento cuando le escribo, dado que tú hiciste público, Renato, nuestro intercambio, un mensaje que yo te envío, tú me envías a mí una respuesta, esto le respondí a Jaime Sepúlveda, entonces dije, chuta, se equivocó de WhatsApp, ¿ya? Y está compartiendo lo que habla conmigo, y dije, no es la forma. Así que primero, disculpas, no he hecho una acusación contra nadie, lo que he señalado, que circulan por las redes sociales, mucha información, entre ellas un audio que te alude y que alude a otras personas y me alude directamente a mí. La mala gestión económica es responsabilidad del tesorero y yo no he señalado que esté culpando a nadie. Lo que estoy diciendo es que ese tipo de cosas son las que hay que evitar y llamar a quienes nos apoyan a unos y a otros a que no lo hagan, porque al final nos hacen daño a todos. Eso es lo que he señalado. Y por lo tanto no tengo nada que acusar ni voy a ir a ningún tribunal porque además no resolvería aquí. Yo tengo la mejor opinión de la gran mayoría, con Víctor, con Pato, de Renato te he expresado el aprecio que te tengo muchas veces y lamento estas circunstancias porque en definitiva lo que hacen es dañar lo más importante que son las relaciones entre las personas. Las elecciones van a pasar y nosotros vamos a seguir siendo médicos y nos vamos a seguir encontrando una y otra vez en distintas instancias. Y mi planteamiento tiene que ver con que quienes estamos en esta tarea hoy día tenemos que decirle a quienes nos apoyan que se cuiden y que nos cuiden a todos, que el daño a uno de nosotros es un daño a todos. Eso es lo que señalé, presidenta, y por cierto no tengo argumentos, ni tengo intención, ni voy a acusar a nadie, de nadie, porque no corresponde. Eso. Y pido disculpas si efectivamente se sintió aludido Renato u otro, no, lo lamento, digamos, no era mi intención. Doctor Vaz. Muchas gracias, presidenta. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias. Como comenté, no tengo buena red, buena señal, así que no estoy con video, pero quisiera referirme que efectivamente ayer tuvimos reunión en el Consejo Regional Santiago. En esa reunión se analizó el documento del Departamento Jurídico de nuestro regional y brevemente quisiera comentar, bueno, cuál es el efecto que, a juicio de nuestros abogados, tiene esta ley, que es una de las dos opciones que dio Adelio, que es que si bien la ley se publicó casi al mismo momento que se publicaron las elecciones del colegio, se implica que las directivas en este caso del regional, se extienden por el Ministerio de la Ley la vigencia de los cargos, mientras dure el estado de excepción, hasta los 90 días siguientes, y si no hay prórroga, eso sería entre septiembre, 18 de septiembre y 18 de diciembre, más o menos. Las elecciones se deberían hacer en ese periodo, y ahí tenemos la primera incertidumbre, así que me parece positivo que no se defina la fecha de elección ahora, porque tampoco sabemos si es que va a haber un nuevo estado de excepción o no, o una prórroga, a eso me refiero. Y lo que sí me queda la duda es que a juicio de ellos es correcto hacer este Consejo Nacional, claramente, pero también hacían alusión si es que fuera necesario o no hacer una asamblea.
extraordinaria para determinar la fecha de las elecciones o que también de alguna forma se pronuncie. Y finalmente, comentar que bueno, la discusión fue bastante grata ayer en nuestro consejo, como es, en general ha sido durante todo este periodo, a pesar de las diferencias que tenemos, y que fue bastante unánime en relación a respaldar el informe de los abogados, a pesar de que no sacamos ningún voto al respecto. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Adelio Bisroni. Gracias, Presidenta. Bueno, se hicieron algunas observaciones jurídicas. En general, el doctor Benítez preguntaba sobre la factibilidad de hacer un plebiscito. La verdad es que las instancias que contempla el reglamento y los estatutos son las que se están pronunciando en estos momentos. Consejo Nacional, Asamblea General. Las elecciones pasadas siguieron ese íter. Primero se propuso por el Consejo la postergación y después una asamblea ratificó y fijó una nueva fecha, por lo tanto deberían ser esas mismas instancias. El plebiscito o la consulta a todos los médicos no está contemplada como una instancia ni en los estatutos ni en los reglamentos del Colegio Médico. Eso es lo que podría responder a lo que el doctor Benítez propone. En segundo lugar, se hizo referencia a la posibilidad de votar votación en papel. La verdad es que para hacer un poco de historia, la primera vez que se introdujo la votación electrónica en el Colegio Médico fue en el año 2014. El 2014 se introdujo solo para los médicos de atención primaria y generales de zona. En el 2016, por lo tanto, antes de la elección del 2017, en el 2016 se modificó el reglamento de elección y se estableció el actual sistema que establece votación electrónica universal mediante un mecanismo, digamos, remoto. Por lo tanto, para introducir votación en papel se requeriría modificar el reglamento de elecciones. Convocar un consejo, ponerlo en tabla, discutirlo y votarlo en esa instancia. No se podría implementar si no se modifica el reglamento de elecciones. En cuanto al tema de la elección de la empresa, bueno, todo el proceso electoral desde que se convoca elecciones queda en manos de la Comisión Nacional Electoral. Y es esa instancia la que por reglamento de elecciones tiene que supervigilar el proceso y ella es la que certifica el mecanismo de votación electrónica. Por lo tanto, le corresponde a esa instancia determinar todo lo relativo con el proceso, con la determinación de cuál es la empresa, etc. Obviamente que se ve en el mercado cuáles son las empresas que existen y en base a eso, en definitiva, la Comisión Nacional Electoral decide. Sin duda que Vivoting es la empresa que se dedica a este rubro, es la única que tiene ese giro, en definitiva, y es la que hace todas las votaciones de asamblea, de sindicatos, de partidos políticos y de plebiscitos comunales. En cuanto, por lo tanto, reitero, se requiere modificar el reglamento de elecciones para votación en papel. En cuanto a la pregunta del doctor Andreu sobre el plazo para hacer las elecciones, lo que la ley 21.239 establece es que, cesado el estado de excepción constitucional de catástrofe, ya sea, no sabemos en qué fecha va a terminar, porque el 18 de septiembre es una fecha hipotética actualmente, pero puede terminar antes o puede terminar después si se prorroga. Por lo tanto, desde que termina el estado de excepción constitucional de catástrofe, se cuenta el plazo de 3 meses dentro del cual se deben realizar las elecciones según esta ley 21.239. 3 meses dentro de ese periodo se tiene que concluir el proceso electoral por mandato legal. Y en cuanto a la última referencia que hizo el doctor Rubio sobre la opinión de la interpretación de la ley, bueno, yo lo felicito por tener tanta certeza sobre cuál es el sentido de la ley, pero yo los invito a leer en Google las opiniones. Hay en relación a las elecciones de la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol, el senador Chaguán dice que sí se pueden realizar y el diputado Prieto dice que no se pueden realizar. O sea, 2 diputados que hicieron la ley, que concurrieron con sus votos, no tienen ellos claridad en cuanto es el sentido de la ley. En estos momentos la ANFP tampoco llamó a su comisión jurídica para que les dé un informe sobre el sentido y alcance de la ley. Entonces yo quise ser lo más transparente posible y decirle esas son las interpretaciones posibles, pero obviamente que frente a esa incerteza jurídica, creo que yo
como departamento jurídico, que es razonable que ustedes reconsideren, obviamente, la fecha de las elecciones, porque obviamente una ley que no da certeza puede significar la invalidación eventual de un proceso electoral. Eso, Presidenta. Bueno, muchas gracias. No sé si se logró aclarar alguno de los puntos, es decir, el voto para los adultos mayores, que fue lo que hicimos en la sesión anterior y que espero que lo podamos hacer cuando se puedan hacer las elecciones, es tener las urnas presenciales, pero que también son electrónicas, con la colaboración de las personas que ayudan al voto. Es como tener una urna de papel, pero se recomendó en esa instancia que la dualidad papel-electrónica era un poco más compleja, se puede evaluar algunas otras alternativas. Clarificar que la propuesta de la mesa directiva contempla seguir al pie de la letra la propuesta de la ley. Es decir, después de que termina el estado de excepción hay 3 meses para fijar las elecciones. Por lo menos como mesa directiva nacional no consideramos tan prudente hacerla en otra fecha distinta, porque hoy día nos estamos amparando en la ley para la postergación de la vigencia de la mesa directiva nacional. Si no, nosotros superaríamos el espíritu de la ley y por ejemplo, si es que no lo prorrogan en septiembre, nos atribuiríamos 3 meses más o otro tiempo. Y por el mismo tenor que se había planteado por el doctor Ñeco, ojalá pudiéramos tener una propuesta con todos los votos a favor, lo más cercana a la unánime. Presidenta. ¿Sí? Sí, solamente una aclaración sobre esos 2 puntos. En cuanto, efectivamente, el reglamento contempla los asistentes de votación en la sede. Cada consejo regional decide dónde pone estos computadores y da asistencia a los que requieran ir a votar. Eso está contemplado en el reglamento desde el año de 2016 y es posible perfectamente. Y en cuanto a lo que la ley contempla sobre el plazo en que hay que hacer la votación, como el Consejo General tiene que convocar elecciones dentro de los 60 días anteriores a lo menos, significa que si, por ejemplo, terminara el 18 de septiembre el estado de excepción constitucional, el Consejo General tendría que el 18 de octubre, a más tardar, convocar elecciones para que se realizaran a más tardar el 18 de diciembre. Eso más o menos serían, si es que se mantuviera. Ahora, puede desde el día 1 convocar elecciones, de ese sábado al día siguiente de que cesó el estado de excepción, o dentro del mes siguiente para cumplir los plazos que el reglamento de elecciones establece. ¿Se entiende la propuesta? Y lo segundo es que yo quería hacer referencia a algunos de los conflictos, por lo menos como mesa directiva nacional y en representación de esta institución, creo que los que tenemos que tener cuidado es no caer en declaraciones al momento del calor de la campaña que denosten a la institución, por ejemplo, decir que el colegio médico no representa a todos los médicos, o atribuirse vocerías que no son. Creo que si mantenemos ese tipo de cautelas, lo más probable es que no vamos a tener problemas, y esperamos quizá más adelante poder avanzar en esa línea. Entonces, voy a empezar a sumar los votos y voy a ir en orden de la lista. La propuesta de la mesa directiva es someterse a la ley. Nosotros habíamos convocado una asamblea ¿Dónde sacamos esto? la próxima semana. Doctor Vaz, si puede silenciar el micrófono. La próxima semana, el día viernes, para ratificar esto, considerando que la doble interpretación de nuestro equipo de jurídica y que se ajuste al proyecto de ley. Esa es la propuesta de la Mesa Directiva Nacional. Doctor Vaz, si puede apagar el micrófono. Gracias. ¿Se entiende la propuesta, cierto? ¿Sí? Para pasar a votar. Ya, voy a pasar... ¿La puede repetir, doctora? Perdón. Es aprobar pero nuestra propuesta contempla convocar una asamblea nacional, que fue con el instrumento que nosotros postergamos las últimas elecciones,
Queremos cerrar todos los flancos para que tampoco, porque nosotros hoy día tenemos la colaboración de todos ustedes que están presentes, pero obviamente hay colegas que no son miembros del Consejo Nacional y aunque esta definición sea unánime, queríamos cerrar el flanco convocando una Asamblea Nacional para el próximo viernes y ratificar la suspensión de las elecciones con la máxima instancia para que no dejar ningún cabo suelto por si alguien o el día de mañana esto se legaliza y la NFP y otras instancias todas tienen elecciones porque se puede hacer de vía telemática y alguno de nuestros colegiados sintió vulnerado su derecho a voto. En cambio, cuando lo ratificamos en la misma instancia que fuera esta Asamblea Nacional, para nosotros se cierran todos los flancos. ¿Adelio Miseroni? Solamente recordar que el acuerdo que se tomó en marzo por el Consejo era del siguiente tenor. Por la unanimidad de los consejeros nacionales presentes, 29 votos, se acuerda proponer la postergación de las elecciones generales del Colegio Médico de Chile convocadas por el H Consejo Nacional para los días 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2010, habida cuenta de la pandemia por COVID-19, etc. O sea, y después se llevó a la Asamblea y la Asamblea ratificó eso. O sea, probablemente podría ser ese mismo tenor. En ese mismo tenor en torno a la aplicación de la ley. Esa es la propuesta de votación y citaríamos a una asamblea y convocar a la Asamblea Nacional para ratificar esto, para no dejar ningún hilo suelto. ¿Estamos de acuerdo? Siendo así, voy a empezar a nombrarlo. ¿Sí? Aquí, doctor Sáenz. Entonces entiendo que el acuerdo sería que recogiendo el espíritu de la ley que se impulsa para la postergación de asociaciones gremiales o de asociaciones sindicales, ese es el tenor, digamos, acogiendo el espíritu. Pero se acuerda convocar a la Asamblea Nacional para ratificar esa votación, porque ese es el mayor instrumento institucional. Presidenta. ¿Sí? ¿Por qué no pedimos que hablen o que levanten la mano los que se abstienen o los que están en contra? Los voy a leer porque es bien de suma relevancia poderlos hacer. No somos tantos, es un voto y terminamos. Lo voy a intentar leer de forma bien expedita. Voy a partir en orden, hasta se los puedo mostrar si quieren. Doctor Víctor Vera. Sí, postergar. Doctora Lía Muñoz. No está, creo. Estoy de acuerdo con Mesa Directiva Nacional. Doctor Hugo Benítez. Muy de acuerdo, Presidenta. Una consulta solamente. ¿Puede quedar fijada la fecha del próximo Consejo y la hora en esta reunión? Después de la votación, nosotros queremos en la fecha que estaba agendada el Consejo, citar a la Asamblea Nacional para ratificar y retomar el calendario habitual. Ok. Doctor Carlos Peso. De acuerdo, sí. Doctor Sergio Silva. Estoy de acuerdo. Doctor Rubén Quesada. Apruebo la propuesta. Patricio Cruz. Sí, Presidenta. Doctor Luis Ignacio de la Torre. Ahí sí, aceptada la propuesta. Doctor Hugo Reyes. Sí, Presidenta. Doctor Paulo Ñeco. Acepto propuesta. Doctor Camilo Vaz. Apruebo. Doctora Ana María Reagada. ¿No está? Sí está. Pero sáltala y ponla al final. Doctor Iván Mendoza. Apruebo, Presidenta. Jorge Rodríguez. Ausente. Ahí parece que está la doctora. Sí, la escuché, la escuché. Doctor Renato Acuña. Creo que se tuvo que retirar. Doctor José Peralta Camposano. Aprueba, Presidenta.
Doctor Jorge Sánchez Castellón. Doctor Gonzalo Rubio. Disculpe, presidente, el doctor Castellón presentó excusa. Doctor Gonzalo Rubio. Apruebo, presidenta. Doctor Carvajal. Apruebo el proyecto. Doctor Andrei Chernichin. Apruebo, presidenta. Doctor Felipe Espinosa. Apruebo la propuesta, presidenta. Doctor Juan Enrique Leiva. Apruebo. Doctor Juan Pedro Andreu. Apruebo, presidente. Doctora Cecilia Romero. Doctora Cecilia Romero. Ya. Apruebo. Doctor Germán Acuña Gamé. Jaime Tapia lo representa. Apruebo, presidenta. Doctor Juan Carlos Acuña. Apruebo, presidenta. Doctor Álvaro Yancaqueo. Sí, presidenta. Doctor Luis Medina. Apruebo, presidenta. Doctora Arnoldo Spiches. González. Aprueba, presidenta. Compatible con el 2022. Ya. Arnoldo González. Le corregí el voto, doctor Acuña. ¿De qué es lo que Sí, se trata? lo cumple ya. Sí, lo acabo de corregir. Doctor Arnoldo González. Sí, aprueba, presidenta. Doctor Alfonso Sánchez. Se formó probablemente por el implante de células del músculo uterino. Alfonso Sánchez, ¿no? Está presente, pero tiene que poner el micrófono. Apruebo, presidente. Gracias. Doctor Fernando Íñiguez. Aprobamos, presidenta. Claudio Vallejos. Apruebo, presidenta. Gonzalo Sáez. Apruebo, presidenta. Carol Muñoz. Apruebo, presidenta. Ingrid Kremser. Mónica Cerda. Apruebo, presidenta. La doctora Ingrid Kremser no está presente, ¿cierto? Nada, no sé, no la veo ahora, pero voy a... Estoy presente, pero no podía desbloquear el micrófono. Apruebo, presidenta. Gracias. Isquia Siche, yo también apruebo. El doctor Patricio Mesa. Apruebo. Doctor José Miguel Bernucci. Apruebo. Doctor Jaime Sepúlveda. Apruebo, presidenta. Doctora Inés Guerrero. Apruebo, presidenta. Súper. Bueno, es unánime. Como les decía, vamos a convocar a la Asamblea Nacional para la próxima semana, el día viernes. Va a ser algo muy corto, es solo para ratificar la redacción del el señor Adelio Miseroni, en donde vamos a convocar a todos para que quede la elección. Apenas se acabe el periodo de excepción constitucional, vamos a convocar al Consejo para convocar a nuevas elecciones nacionales. Si esto es así, si no se extiende por parte del gobierno, duraría hasta el 18 de septiembre y posterior a eso tendríamos 3 meses para fijar las elecciones. Si es que este se prorroga por 3 meses más, que lo vemos poco probable porque ahí el Ejecutivo tendría que dar cuenta ante el Congreso para solicitar la extensión, y sospechamos que no va a querer hacerlo. Lo más probable es que se termine con la elección este año. Si fuera así, tendríamos hasta marzo, lo más probable del próximo año, para poder fijar la elección. Nos parece que es bueno dar esa señal. Eso, ¿alguna otra palabra o comentario? El señor Adelio Miseroni les va a mandar el mensaje de la redacción con el detalle de la votación. Y
para que no haya ninguna duda. ¿Dudas, preguntas? Presidenta, ¿podríamos tratar de plantear una fecha tentativa de asamblea? Nosotros habíamos propuesto que fuera el próximo viernes a la misma hora con los 70 participantes, con el punto de redacción y solo, conectarnos para realizar la votación. No nos deberíamos demorar más de 30 minutos. Alguien que se oponga, sino para agregarlo al acuerdo. ¿Todos de acuerdo? Entonces el próximo viernes 10 vamos a convocar a todos los asambleístas. Va a ser una votación corta de media hora en torno a la redacción que vamos a traer puesta ya por parte del abogado jurídica, y ahí dejaríamos ratificado hasta que se acabe el estado de excepción. ¿De acuerdo? Súper. Muchas gracias, cuídense mucho. Acuérdense de mandarle sus mensajes al doctor París. Y bueno, quienes conozcan directamente a la presidenta Bachelet también, y nos vemos prontamente. El miércoles tenemos reunión con los presidentes y el próximo viernes para ratificar esta votación en la Asamblea Nacional. Muchas gracias a todos y a todas. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Que tengan buen fin de semana. Saludos. Chao, chao a todos. Saludos. Adiós, que le vaya bien. Saludos. Gracias. Chao, chao. Chao. Hasta luego, que estén muy bien.